Cuenta una leyenda antigua de Grecia que un pastor que iba caminando, en un momento dado sintió que su bastón era atraído por unas piedras y los clavos de sus sandalias también, con tanta fuerza que no los pudo despegar nunca más y quedaron allí. Este pastor se llamaba Magnes y esta leyenda explica el origen del magneto o del imán, que son estas piedras con capacidad de atraer los metales, especialmente el hierro. ¿Por qué les cuento esto? Les voy a dar una pista. Les leo algo. Dice así: redes para telefonía móviles, Wi-Fi, trenes y subte, tarjetas de transporte, tarjetas de crédito y débito contactless, pagos móviles con telefonía, para realizar pagos con teléfonos inteligentes, radio y televisión, Bluetooth, luces LED, cargadores inalámbricos y toda una serie de otras cosas que no les quiero leer. ¿Qué tiene todo esto en común? Si no lo adivinaron, seguramente estén pensando qué tiene que ver esto con la charla o con este curso que nos están dando sobre alma, mente y cerebro. El deseo de saber, de conocer y sobre todo de poder entender cómo es que los seres humanos logramos esta capacidad de conocimiento es algo que siempre ha intrigado a la humanidad. Actualmente hay neurocientíficos que están justamente intentando descubrir de qué manera es que el hombre puede conocer. Hace un tiempo salió una nota donde un neurocientífico inglés que se llama John Joe McFadden propuso, según una investigación que le había realizado, que había encontrado, hipotéticamente, el lugar donde se encontraba la conciencia humana. Bueno, fue una nota que salió en varios diarios y que terminaba así como definiendo este lugar como el campo electromagnético que se forma en nuestro cerebro debido a las conexiones, ¿no?, que hay entre neuronas, las sinapsis eléctricas que los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, que produce nuestro cerebro, y que estas sinapsis provocaban un campo electromagnético. Justamente la teoría de los campos electromagnéticos es la teoría que está detrás de todas estas cosas que les mencioné al principio. Los cargadores inalámbricos, el Wi-Fi, el Bluetooth, etc. Es decir que este descubrimiento de los campos electromagnéticos cambió muchísimo la cultura y la capacidad de comunicarse, trasladarse, etcétera, de los seres humanos. Entonces, este neurocientífico, que como todos nosotros experimentó estos cambios, dice, bueno, también le debemos al campo electromagnético y a esta realidad electromagnética la conciencia humana. Ese fue su descubrimiento o su propuesta, mejor dicho, ¿no? Porque es una propuesta hipotética de dónde estaría alojada la conciencia humana. Y dice este autor, les voy a leer algo textual, dice: a pesar de su adjetivo libre, la influencia propuesta del campo electromagnético del cerebro, dice, es completamente causal, actuando sobre los canales iónicos activados por voltaje en las membranas neuronales para activar el disparo neural. Esto que parece chino, ¿sí? Lo que está diciendo en el fondo es que toda esta actividad cerebral es de orden físico. Por lo tanto, dice, a pesar de su adjetivo libre, ¿qué significa eso? Que a pesar de que nosotros hablamos de libertad, de libre albedrío, dice este autor, en realidad el ser humano no lo es, sino que se maneja, se conduce por las leyes de la física. Estamos determinados por la física, dice este pensador, este investigador. Ahora bien, si esto es así, si esto lo interpretamos así, nos estamos encontrando frente a lo que se denominan las neurociencias materialistas, donde la realidad humana, donde el ser humano se reduce solo a cuestiones físicas. Por lo tanto,
desaparece la idea de libertad. Si somos estrictos en la interpretación de esta postura, la libertad deja de existir, justamente porque la libertad supone no estar determinados, sino es la capacidad de autodeterminarse, de uno decidir. Este materialismo que se ha introducido en las neurociencias y que lo vamos a ver con más detalle en la segunda parte del curso, ha ingresado en distintas áreas del saber. Un ejemplo concreto y que es importante para este curso es cómo se ha metido en alguna interpretación sobre la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué dice la teoría de la evolución de Darwin? O sea, ¿qué quiso decir Darwin o qué dijo Darwin en su momento? Para entender bien esto, tenemos que ir un paso atrás. Antes de Darwin surge un biólogo muy importante que fue Lamarck, un biólogo francés. Lamarck estaba interesado en justamente cómo era que las distintas especies de animales habían evolucionado. ¿Qué propone Lamarck? Lamarck propone que estos cambios de los animales se debían a su adaptación al medio. Los animales que habían vivido en distintos medios necesitaban adaptarse y estas adaptaciones habían hecho cambios que después ellos heredaron a sus hijos. Darwin conoce esta teoría y al poco tiempo, casi simultáneamente que Lamarck muere, Darwin hace su famoso viaje en el barco Beagle de la Marina inglesa a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos están a 1000 kilómetros de distancia de las costas de Ecuador y Darwin pudo notar ahí cómo algunas especies de animales que se encontraban tanto en el continente como en las islas tenían diferencias notables. Y estas diferencias notables hicieron que Darwin se fuera meditando, pensando esto, volviera a Inglaterra y estuviera muchos años, creo que fueron como 15 o 20 años después, donde él pudo terminar de elaborar su teoría evolutiva, que hoy se la conoce como la teoría de la selección natural, donde Darwin veía que estos animales, por necesidad de poder sobrevivir, iban como siendo seleccionados por la misma naturaleza, donde los que estaban o los que tenían las condiciones necesarias para sobrevivir en ese ámbito eran los que podían comer más, podían reproducirse más y por lo tanto eran los que terminaban sobreviviendo y eran los animales que terminaban multiplicándose, mientras que los que no tenían ciertas características, no podían comer tanto, no podían reproducirse tanto e iban desapareciendo. Un ejemplo típico que se da eran cierto tipo de pájaros que habían nacido en lugares donde había semillas duras y por lo tanto aquellos pájaros que tenían pico corto y fuerte y podían romperlas, podían comer más que los otros, al comer más estaban más fuertes, al estar más fuertes se podían reproducir más y por lo tanto esa especie de pájaros fue la que de alguna manera sobrevivió en ese lugar, mientras que los otros fueron desapareciendo. Esto es Darwin. Hubo otro investigador menos conocido, que fue un monje llamado Mendel, que él investigó en su monasterio, sin salir de su monasterio, esto es muy interesante. Él trabajaba con guisantes, con semillas de guisantes, de porotos diríamos nosotros. Investigó cómo era que se daba la herencia genética. Imagínense que en esa época no había ninguna herramienta, ningún elemento para poder llegar a conocer o ver lo que son los genes. Pero él, al trabajar con estas semillas y viendo cómo mezclando unas con otras había cambios y estos cambios a veces aparecían no en la primera generación sino en la segunda generación, elaboró toda una teoría sobre cómo era que, en este caso las plantas, podían heredar
de las semillas anteriores algunas características, algunas que se manifestaban, otras que no, y otras que aparecían después de 2 o 3 generaciones. La teoría de Mendel no fue muy conocida. Apareció, o quedó, mejor dicho, desapercibida durante muchos años. Recién fue en el comienzos del siglo XX, si mal no recuerdo, donde algunos investigadores se encuentran con esta teoría de Mendel y la unen con la teoría de la selección natural de Darwin y conforman lo que hoy se denomina el neodarwinismo. ¿Por qué? Porque justamente poder descubrir que todo lo que es el mundo de la genética y cómo algunos genes uno los hereda y los animales o las plantas heredan genes de sus padres, permitió entender un concepto muy interesante que Darwin no llegó a conocer, pero que de alguna manera lo intuyó, que fue lo que a veces en algunos dibujos animados o películas se denomina el concepto de mutación genética. ¿Qué son las mutaciones genéticas? Son cambios en los genes que no se deben a una causa en particular, sino que se producen por azar. Estas mutaciones genéticas pueden ser de 3 tipos. Pueden ser mutaciones negativas, es decir, que provocan cambios desfavorables para ese individuo. Pueden ser mutaciones neutras, que no provocan ni algo positivo ni negativo. O pueden ser mutaciones favorables. Por ejemplo, volviendo al tema de los pájaros, si estos pájaros, por azar, habían mutado el gen que definía el grosor y el largo de su pico y los había favorecido porque les había provocado que ese pico fuera más corto y más fuerte, y justo ese pájaro tenía que comer semillas, entonces el azar, la suerte, fue favorable para estos pájaros. ¿Por qué? Porque pudieron comer más y mejor. Estaríamos frente al caso de una mutación favorable. Entonces, descubrir estos cambios genéticos, estas mutaciones genéticas, y unir esto a lo que Darwin mencionaba de la selección natural, permitió profundizar y mejorar la teoría justamente evolutiva que nace con Darwin, pero que fue continuada y ampliada por otros investigadores. Bien, hasta acá estas características de la teoría evolutiva. Ahora, ¿qué dicen respecto a esto? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué ha dicho Benedicto XVI, por ejemplo, un papa que se ha caracterizado por su gran capacidad intelectual, que trabajó este tema de la evolución y la creación? ¿Qué dice Benedicto XVI? Primero, Benedicto afirma que la teoría de la evolución es eso, es una teoría proveniente de las ciencias naturales, de la biología, y no es una filosofía, es decir, no puede pretender explicar todo. Es una teoría y como teoría explica algunas cuestiones vinculadas a eventos o a situaciones biológicas del mundo natural. En segundo lugar, Benedicto ve claramente que no hay ningún problema ni contradicción entre sostener la fe cristiana y a su vez la teoría de la evolución. No son cosas que se contradicen, sino que pueden ser complementarias y que están en distintos niveles de conocimiento. Pero sí advierte que hay que tener cuidado con lo que a veces se denomina como una visión materialista de la teoría de la evolución. Ya no estaríamos frente a la teoría de la evolución propiamente dicha, sino a una interpretación materialista de ella que niega toda otra realidad que no sea lo material y que además tiene pretensiones de ser una filosofía explicativa de todo. Esto sí iría en contradicción con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque una teoría materialista que solo reconoce lo material como única fuente de todo estaría negando, por lo tanto, no solamente a Dios, sino también estaría negando cualquier tipo de espiritualidad inmaterial en el ser humano.
Por eso advierte de que no deben ser confundidas. Por otra parte, este Papa, que estudió este tema junto con médicos, investigadores y biólogos, comenta que la teoría de la evolución en sí misma, como es una teoría que viene del mundo de la biología y de las ciencias naturales, no puede hablar por sí misma de que exista una especie de progreso en la evolución, que haya una especie de sentido hacia dónde evoluciona el mundo de las especies, ¿no? Animales o vegetales, porque esto estaría fuera del campo científico de las ciencias naturales. En cambio, la teología cristiana o la filosofía realista, muy acorde al pensamiento cristiano, sí pueden hablar de un sentido, de que en el mundo, en el hábitat del ser humano, existe un sentido hacia donde todo va y confluye. Eso no tiene ninguna contradicción con la teoría de la evolución en sí misma. Ahora bien, respecto a este peligro de uno pensar que está trabajando o entendiendo la teoría de la evolución y en realidad estar frente a una versión materialista, podemos señalar algunas contradicciones o algunos problemas que tiene justamente una teoría materialista de la evolución. En primer lugar, como les adelanté recién, esto supondría que la inteligencia humana, la razón humana, si viene solo del mundo material, en el fondo, es simplemente un fenómeno que viene de lo irracional, porque si solo existe la materia y solo existen cambios que se dan por azar, si no hay nada más que eso, y esa es la última respuesta a todo, incluso al ser humano, entonces la inteligencia, al venir de la pura materia, viene de la irracionalidad. Es una contradicción. La razón, tan valorada por los científicos, vendría del mundo irracional. Mientras que si nosotros sostenemos que el origen de todo, que el creador de todo es Dios, un ser infinitamente inteligente, entonces podríamos decir que además del mundo biológico y además del mundo corpóreo, en el hombre existe algo que es espiritual, que es creado por Dios y que es la fuente de su inteligencia. Estamos hablando de el alma espiritual, que es el sustrato, el sustento de una inteligencia, ¿sí?, que es inmaterial y capaz de conocer también lo inmaterial. Fíjense que esta postura defiende mucho más la racionalidad que una postura que hace surgir a la razón del mundo material e irracional. En este sentido, el cristianismo como cosmovisión es una postura donde, lejos de oponerse a las ciencias y la investigación, le da un fundamento mucho más fuerte que las teorías materialistas. Bien, esto hablando de el evolucionismo materialista ateo. Pero ¿qué dice la teoría original, ¿no? ¿Qué quiso investigar, qué quiso proponer Darwin y aquellos que continuaron su teoría? ¿Qué fue lo que quisieron explicar? En primer lugar, la teoría de la evolución se propone explicar justamente el desarrollo biológico de las diferentes especies animales, y dentro de esas especies animales está el hombre. Nosotros los hombres somos, los seres humanos pertenecemos al mundo animal, aunque no nos guste, aunque a veces no nos parezca muy simpático, somos animales. Decía Aristóteles, somos animales racionales, pero somos animales. Y justamente entramos entonces, en algún punto, dentro de la teoría de la evolución. Se podría decir que la teoría de la evolución explica o intenta explicar el desarrollo biológico de los seres humanos. Pero explicar el desarrollo biológico no es explicar la totalidad del ser humano. El ser humano no se limita solamente a su biología. Es decir, que explica parte de lo que es el ser humano,
pero no puede explicar la totalidad de las características propias de los seres humanos. Evolución y fe, como dijimos antes, no son incompatibles, sino que pueden complementarse. Por otro lado, Darwin nunca quiso ir en contra de la fe ni creó su teoría para negar la existencia de Dios. Nunca fue esa su intención, sino, como decíamos antes, para explicar cómo es que surgieron diferentes especies y cómo estas especies fueron cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, de los siglos. Es más, un científico muy actual, muy reconocido, que se llama Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto importantísimo, que se propuso descifrar todo el código genético de los seres humanos. Él mismo dice: no hay conflicto entre el conocimiento científico sobre la evolución y la idea de un Dios creador, sugiriendo que Dios pudo haber utilizado los mecanismos evolucionistas para llevar a cabo la creación. Es decir, que si a Dios se le ocurrió que las especies, animales y el hombre dentro de ellas evolucionara a través de estos mecanismos que explica la teoría de la evolución, no hay ningún problema. Es el cómo Dios quiso que esto se dé. Así que no tendríamos por qué oponernos desde la fe cristiana y católica a una teoría de la evolución entendida como Darwin la entendió y como los que fueron coherentes con esa teoría la siguieron desarrollando. Síntesis de esta primera parte del curso: la teoría de la evolución es una teoría biológica que surge para explicar la variedad de las especies. Segundo, esta teoría de la evolución hoy en día está siendo respaldada por la genética, por la biología molecular, y ha demostrado mecanismos como la mutación y la recombinación genética. Por otro lado, no es una postura o una teoría filosófica, no debe ser confundido con una postura filosófica o teoría filosófica, y menos aún con una postura filosófica materialista y atea, porque eso no es la teoría de la evolución. Como dice el cardenal Newman, no hay ninguna contradicción entre el cristianismo y la teoría de la evolución. Dios se puede haber servido de estos mecanismos para el desarrollo de la vida, incluso la vida del hombre. Y por último, el alma espiritual del ser humano no puede nunca surgir de la materia o de factores biológicos, sino que en algún punto tuvo que haber sido creada por Dios en esta evolución. Es más, cada alma hoy en día es creada por Dios. No surge de los genes del padre y de la madre, sino que en el instante de la concepción es creada por Dios. Y eso es lo que sostiene la filosofía realista y la Iglesia Católica. Bien, los dejo hoy por acá y seguiremos ya en la segunda parte del curso.